Llega la noche y me llamas, sé que tu promesa no acaba. Eres el camino, la vida y verdad, con solo una palabra me sanarás. Sé que con fe se mueven montañas entre mi vida y mi casa. Por medio de tu amor sé que puedo vencer, todo es posible si puedes creer. Fiel y firme aquí estoy, he venido a escuchar tu voz. Fiel y firme aquí estoy, fiel y firme aquí estoy, fiel y firme aquí estoy, he venido a escuchar tu voz. Fiel y firme aquí estoy, Fiel y firme, fiel y firme. fiel y firme aquí estoy, he venido a escuchar tu voz. Fiel y firme aquí estoy, Firme. fiel y firme aquí estoy, fiel y firme aquí estoy, he venido a escuchar tu voz. Fiel y firme aquí estoy. Muy buenas noches, amados hermanos, compañeros, amigos de esta marcha, de este camino, estudiantes de Elohim. Un saludo muy especial y agradecimiento a nuestro hermano Alfredo por esta nueva oportunidad que nos regala de compartir un tema con todos ustedes. El tema que he escogido esta noche para compartir es acerca de los discípulos de Jesús. Me parece un tema muy especial y que nos puede traer buenas enseñanzas en la medida que cuando vayamos hablando de los discípulos del Señor, pues vayamos, como nos recomienda siempre y hace la coronel, haciendo el parangón con nosotros. Tratemos de encontrarnos allí y tratemos de encontrarlos a ellos aquí. Son unas personas comunes y corrientes, como tú, como yo, pero vino el llamamiento, vino el Señor a estas vidas y fueron profundamente transformadas, radicalmente transformadas. Nunca volvieron a ser los mismos. Se manifestó poderosísimamente el Espíritu a través de estos hombres. Ellos no son el rey David, el patriarca Abraham, ¿no? Son unas personas normales que pasaron de ser normales a extraordinarias por la respuesta de ellos al llamamiento que les llegó a su vida. Les llegó en cualquier momento de su vida y esa respuesta que ellos dan a ese llamamiento y la obra del Espíritu en ellos transforma las vidas de estos hombres de manera extraordinaria. Por eso me parece que es muy clave para nosotros estudiarles. A veces los encontramos fuertes en la fe, a veces más débiles en la fe, a veces dudando o cometiendo errores. A veces da la impresión que no entendían completamente al Señor o en algunos episodios, etcétera. O sea, son personas con fragilidad como nosotros, con debilidades, con caídas, pero con un profundo amor por el Señor. Indiscutiblemente, los discípulos del Señor le amaron y a su obra, y el entendimiento en ellos fue creciendo, el poder en ellos fue creciendo, la unción en ellos fue creciendo, como nos ha dicho y repetido tantas veces el hermano, que así debe ser la vida del entendido, así debe ser el camino, siempre ascendentes, siempre creciendo, no estáticos, por supuesto no hacia atrás, pero no estáticos, orando lo mismo, manifestando el mismo poder o no poder, el mismo conocimiento,
la misma forma de hablar, la misma lectura de las escrituras, de nuestra vida, de la historia universal, etcétera, no, sino que tiene que haber una permanente renovación, tiene que haber un permanente cambio, lectura, relectura, crecimiento. Creías esto hace un tiempo, hoy crees esto, mayor unción, mayor demostración de poder. Entonces hay una dinámica. No es para nosotros compararnos con otro hermano o con otras personas, sino nosotros con nosotros mismos. Así como estamos estudiando en Elohim y hacemos ejercicios, hacemos evaluaciones para mirar qué tan atentos estamos, cómo estamos mirando, cómo estamos escuchando lo que está hablando el hermano. Y es un ejercicio pues que se hace yo con yo delante del Señor, mirando cómo estoy. Por eso he considerado este tema importante de mirar, especial de leerlo, de estudiarlo, en fin. Entonces quiero que empecemos pues mirando el llamamiento de estos personajes. Está escrito o narrado en los evangelios. Está narrado de diferentes formas y cambian algunas cosas, pero bueno, básicamente dice que los primeros llamados en el evangelio de Mateo, de Marcos y Juan es Simón Pedro, conocido como Simón o Pedro, y dice también el evangelio de Juan que su hermano Andrés es el primero que aparece con el Señor y es el que trae a Pedro. Bueno, Andrés, que es, digamos, ya en esta lista va de segundo, es el primer discípulo que sigue a Jesús y también nos narra las escrituras que él ya era discípulo o seguidor de Juan el Bautista, y bueno, es el hermano menor de Pedro, pescadores. Luego viene Santiago o Jacobo, Santiago también conocido como el mayor, porque hay otro Santiago conocido como el menor, hijo de Zebedeo, también conocido, bueno, como Santiago Jacobo. Luego viene Juan, su hermano menor. Entonces van dos parejas de hermanos, y ellos son conocidos como los hijos del trueno. Pues, no sé a qué haga referencia, dicen algunos que pues tal vez al carácter, o no sé. También pescadores. Aquí es muy importante decir que cuando ellos son llamados, tanto la primera pareja de hermanos como la segunda pareja de hermanos, esto está narrado en Mateo, dice sobre Pedro y Andrés, ellos dejando al instante las redes, le siguieron, hablando del Señor Jesús. También en Mateo, ahí a continuación, dice ya hablando de Jacobo, Santiago y Juan, o sea, la otra pareja de hermanos pescadores que estaban con su padre en la barca, remendando unas redes, arreglándolas. Bueno, dice que dejaron al instante la barca al padre y le siguieron. Ahí ya tenemos una enseñanza muy importante, porque nos hablaba en días pasados nuestro hermano Eric sobre María, y una enseñanza fundamental es la respuesta de María al enviado de Dios, a Gabriel, cuando le dice: he aquí la sierva del Señor, hágase en mí conforme a tu palabra. Inmediato. Esa es la respuesta de María al llamamiento.
Cuando vimos también en días pasados en el módulo de Pablo, cuando el Señor, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Quién eres? Yo soy Jesús, a quien tú persigues. ¿Qué dice inmediatamente? ¿Qué haré, Señor? Mire la respuesta de María, inmediata. Hágase en mí conforme a tu palabra. Saulo, ¿qué haré, Señor? Estos discípulos de los que está narrado aquí, de estos 4, dejando las redes al instante. O sea, no es yo salgo ahora a las 6 de la tarde y le caigo, y hablamos, o en estos días, o yo te llamo. No, estaban, digamos, a la mitad de la jornada laboral. O sea, una locura, ¿no? Una locura. Y esta característica las encontramos, miren los personajes, una respuesta inmediata, un ponerse bajo autoridad inmediato, un recibir la instrucción del Señor inmediato de estos vasos. ¿Por qué narro esto? Porque el llamamiento, más o menos, entiéndase en términos generales, más o menos, es el mismo. Es un hombre, un humano, como tú, como yo, se aparece el Señor y le hace un llamamiento, lo llama. Hasta ahí, María, Saulo, Pedro, Andrés, Santiago, o sea, Juan, iguales. ¿Qué es lo extraordinario? Viene el llamamiento, la respuesta, que no tiene que ver con Dios, sino con ellos. La respuesta, lo que le contestan al Señor, es sí, aquí estoy, ¿qué hay que hacer? Lo siguen inmediatamente. María dice, he aquí la sierva, inmediatamente se ubica al servicio del Señor, aquí la sierva del Señor. La respuesta. Nos ha dicho varias veces el hermano Alfredo que no es por el cumplimiento de los tiempos, que si estamos en la Pascua tal, en la fecha tal, cuando se cuadran las lunas y los planetas, y en el 777 o en el 888, no pasa nada. No es por hallarme a una reunión o porque que Israel cumplió 70, los 75, no. Es sí, y tampoco tiene que ver, y nos lo ha dicho él, con el Señor. Pues el Señor me llamó, el Señor es poderoso, pues el Señor hará las cosas. Yo aquí espero en oración, persevero en oración, creyendo que Él viene y tal. Tampoco, ni es por los tiempos, ni es por Dios. Dios apareció en el tiempo que tenía que aparecer. Y apareció a mi vida, o apareció a estas vidas de las que estamos hablando, y ya apareció en el tiempo que tenía que aparecer. ¿Qué marca la diferencia? ¿Qué va a hacer que mi vida cambie? Solamente yo. La respuesta que yo le dé a ese llamamiento, y respuesta no en una oración, en un momento emotivo, cuando suena un cántico, cuando apagan la luz, oh sí Señor, aquí, heme aquí, por tu mano estoy aún de pie, tal. Sino la respuesta traducida en decisiones diarias, en los momentos difíciles, en el momento del cansancio, en el momento de la debilidad, decisiones, determinación, esfuerzo, disciplina, decisiones. Si me voy a reconciliar, me voy a reconciliar ya y para siempre. Si voy a perdonar, perdono hoy y para siempre. Sano este problema, quito esta roca gigantesca, hoy, corto aquí, dejo aquí. Eso es
lo que marca la diferencia entre muchos son los llamados, pocos los escogidos. Eso es lo que hizo que estas vidas de estos personajes, vidas normales, se convirtieran en vidas extraordinarias y el poder de Dios se manifestara de una forma, pero terrible, tremendamente. Ahí están en los Hechos de los Apóstoles narrado esto. Ellos eran unos pescadores, digamos, estos hasta donde vamos, pescadores. Pedro era pescador y después la sombra de Pedro sanaba enfermos. ¿Cómo es así? ¿Cómo es eso? ¿Qué ocurre? ¿Qué le pasa a ese señor? Que la sombra de él sana enfermos. Ah, nació así. No, era un pescador. Se tomó esto en serio. Pedro. Se tomó esto en serio Saulo. Se tomó esto en serio María. Se ha tomado esto en serio el hermano Alfredo, por supuesto. Y la pregunta que queda en el aire, ¿cuál será? ¿Cómo nos estamos tomando esto nosotros? Suavezongo, Señor, tú me conoces, o queremos tomarnos esto en serio hasta donde nos llegue. ¿Queremos un cambio en nuestra vida? Ahí va a cambiar nuestra vida. Ahí va a cambiar nuestra vida. Si somos serios con el Señor y le salimos serios al llamamiento, pues el Señor se pone serio con nosotros. Esto lo ha enseñado el hermano Alfredo en muchas ocasiones. Lo he escuchado yo. Bueno, sigamos. Después el Señor vino, llamó a Felipe, a ver, Bartolomé, que también es conocido como Natanael, Mateo, también conocido como Leví, que es uno de Mateo, el del Evangelio, el evangelista, recaudador de impuestos, una profesión que no era muy querida en esa época, ni en esta. O sea, un recaudador de impuestos, pues, bueno. Tomás, que también se conocía como Dídimo o el gemelo. Santiago, otro Santiago, hijo de Alfeo, Santiago el menor, para diferenciarlo del otro Santiago. Simón el celote, también le decían Simón el cananeo. Los celotes, bueno, ahorita comento un poco sobre eso. Terminemos. Judas Tadeo, también conocido como Leveo, y Judas Iscariote, que lo conocen como el traidor, el que vendió al Señor, y bueno, etcétera. También para releer, para reflexionar sobre este Judas tan interesante. Y también escribió un evangelio que apareció, o lo encontraron, o lo que dicen que lo encontraron, en el año 1978. Y le hicieron la prueba de carbono 14 y etcétera, y sí es un evangelio de la época de la iglesia primitiva. Muy interesante por demás, porque tiene, como les parece, otra versión de los hechos. Y siempre, mi hermano, siempre, cualquier situación tiene dos versiones, dos caras de la moneda, siempre. Y si queremos ser justos, juzgar con justicia o ser rectos, hay que escuchar las dos versiones. No, es que ese por la cara ya le ve que es culpable. Así había un derecho penal antiguo, por la cara. No, es que usted le ve aquí la oreja y esa oreja es de criminal, el óvulo acá, y entonces si tiene el mentón, asesino, violador, prácticamente. Entonces, dos versiones. El evangelio de Judas trae una historia muy interesante y otra visión. Y bueno, pues
La última palabra la tienes tú. ¿Qué más? Hay un Santiago y un Judas, que ellos son autores de las epístolas que se llama Santiago y Judas. Ellos no son de los 12 discípulos, son otro Santiago y otro Judas. Este Santiago es hermano de Jesús, eso dicen los estudiosos. Él se convirtió en un líder muy importante de la iglesia primitiva después de la crucifixión y resurrección de Jesús. Y bueno, se le atribuye esta epístola que les estoy diciendo. Y no es ninguno de los dos Santiagos de los 12. Y Judas es el autor de esta epístola muy extensa. La podemos estudiar, pero nos vamos a demorar mucho en su lectura, pero realmente muy profunda y muy importante. Eso sí, es así. Y entonces no confundir a Santiago y Judas, los escritores, con los discípulos. Bueno, miremos algunas características rápidamente de los discípulos del Señor. Simón Pedro, pues, era, ya dijimos, pescador de oficio. Entonces dicen que se le conoce porque a veces tenía fe y a veces dudaba. Entonces está el episodio, por ejemplo, de la barca. Pensemos esto un momento. Pedro es un hombre mayor, es un pescador, o sea que tiene muchos años de experiencia como pescador. Básicamente los pescadores trabajan en el agua, ¿cierto? Bueno, en el mar, en el agua o en el río. No le tienen miedo al agua, porque ese es su trabajo. ¿Cómo serían las situaciones, por ejemplo, la noche en la que el Señor se les aparece en la barca, que les llega caminando sobre el agua? Que estos hombres mayores, hombres pescadores, con experiencia, o sea, no son unos rolos en Cartagena. Yo soy rolo, que nadie se angustie. No, estos son personas de agua, su profesión es esa. Y llegan a asustarse al punto y dicen, es un fantasma. Y está el mar, y está el viento, y están asustadísimos. Hombres de mar. Para que nos ubiquemos. Sí, pero ese Pedro dudó, ¿no? Ay, hubiera estado yo allí, tremendo, yo sí corriendo. Estaba en su terreno acuático, pero estaba en su campo. Y el Señor se acerca de noche. ¿Por qué? No sé. ¿Por qué no venía con ellos? No sé. De noche, caminando por el agua. Yo no sé si alguno alguna vez ha visto un espanto en carretera o cosas de esas. Bueno, imagínense en el mar, en la noche, con la tormenta, y ven algo que viene por allá como blanco y se acerca. Y, Pedro, qué débil de fe eres. Sí, pero Pedro se bajó de la barca y caminó, ¿cierto? Caminó. Nosotros nos habríamos bajado de la barca. Tremendo, ¿no? Bueno, hay muchas cosas. Pedro con Santiago y Juan, digamos, son un grupo de 3 discípulos de mucha confianza, digamos, el círculo de confianza del Señor. Son los que están cuando la transfiguración de Jesús. Pedro nos lo ha enseñado el hermano Alfredo, y muy importante, esto es una de las pruebas. Él es una de las pruebas de la resurrección del Señor, porque fue Pedro el que lo negó 3 veces. Un día, asustado, yo no tengo nada que ver con ellos, yo no los conozco a ellos, yo no lo conozco a él, no, ni idea quién es ese, yo no he visto ese tipo, bueno. Y a los 3 días de eso, ya es un predicador.
a partir de la resurrección del Señor y todo lo que pasa, Pedro ya es un tremendo apóstol, predicador dispuesto a morir, y murió por el Señor. Y el hermano nos ha enseñado este episodio como una prueba de que qué pasó, porque una persona normal tiene esta posición por la situación, por el miedo, por lo que estaba pasando, por la persecución, porque iban a matar a Jesús, porque etcétera, etcétera, y el pueblo enardecido y todo, y a los 3 días y de ahí en adelante ya no le importa. El mismo pueblo, la misma gente, ya no le importa. Que me maten. Ya está loco por el evangelio. Muy importante, bueno, este aspecto. ¿Qué más decimos? Bueno, los pescadores, etcétera. Estos hombres, bueno, apoyaron el ministerio del Señor en todo momento, sirvieron de la forma como pudieron. Por ejemplo, de Tomás también se le conoce, siempre se le conoce como con unas cosas. Entonces Pedro, el que dudaba, el débil en la fe. Tomás no, Tomás sí es el incrédulo. Pedro al menos es un poquito débil en la fe, no, Tomás sí el incrédulo, pero también nos ha enseñado el hermano Alfredo que Tomás dijo la frase: Señor mío, Dios mío, a Jesús, y se arrodilló y se postró. Entonces, pues ese es el incrédulo, y Pedro, el que se hace matar así con un denuedo y con un poder del Espíritu, es el que duda. Pues Dios santo. ¿Y nosotros qué somos? No, nosotros sí somos unos creyentes tremendos. Bueno, entonces, mis hermanos, pues el tiempo va corriendo y bueno, también quiero mencionar que había otros discípulos, que no son este grupo de 12, pero el Señor tuvo más discípulos, muchos discípulos, y se mencionan algunos. Por ejemplo, María Magdalena, María, por supuesto, la mamá del Señor, María la de Betania, con Marta, su hermana, y con Lázaro, amigos del Señor, discípulos del Señor. Se menciona a una Juana en el Evangelio de Lucas como una de las mujeres que acompañaban al Señor y a los discípulos. Se menciona a Susana también como Juana, mujeres que iban con ellos y se desplazaban con ellos. Salomé, está, bueno, ahí Nicodemo, otro discípulo del Señor. En fin, hay más discípulos, y como empecé diciéndoles, la vida de estos hombres que fue transformada de una manera tan extraordinaria. Pedro, por ejemplo, tiene un listado de milagros poderosísimos. Sanó personas, resucitó personas, curó paralíticos, curó enfermos, bueno, etcétera. O sea, fue liberado milagrosamente de la cárcel. Ustedes conocen ese episodio. En fin, o sea, Juan con Pedro tienen un montón de estos testimonios. El poder del Espíritu operaba, fluía a través de estos personajes, fluía. El evangelio en la boca de ellos era poderoso, era la palabra con las señales, y esa combinación inobjetable. Entonces, bueno, se me acaba el tiempo. A ellos el llamamiento les costó la vida. Todos ellos entregaron su vida. Bueno, Juan creo que muere de anciano, porque así el Señor lo quiso, pero todos ellos literalmente pusieron su vida por el evangelio, por la palabra, por amor al nombre del Señor, y se rindieron a los pies del Maestro. Vemos unas vidas
de menos a más, de no saber nada, de la ignorancia, a ser grandes predicadores, grandes evangelistas que llevaron muchos, miles y miles de almas a los pies del Señor. Entonces, creo que esta reflexión, acercarnos así, poquito, pues nos puede servir, mirar vidas de personas normales, pero que le responden al Señor, al llamamiento, con mucha seriedad, con mucha contundencia y se lo toman de verdad. Ese es el mensaje que quiero transmitir en la noche de hoy. Mis hermanos, les agradezco mucho su atención, siempre sus palabras generosas, sus mensajes en el chat, por supuesto los leo todos y de verdad muchas gracias, y al hermano Alfredo otra vez por todas sus enseñanzas y por esta oportunidad. Hasta la próxima. Llega la noche y me llamas, sé que tu promesa no acaba. Eres el camino, la vida y verdad, con solo una palabra me sanarás. Sé que con fe se mueve